Bueno, aquí continuamos en la cuarta parte de este estudio, donde estaremos estudiando la doctrina de los testigos de Jehová. Hoy esta enseñanza trata de no hay otro evangelio, la religión, cuál es nuestra fe, en quién está puesta nuestra fe. Existen muchas religiones y llega un momento de nuestra vida en que nosotros queremos conocer cuál es la verdadera, en dónde debemos de estar firmes. ¿Quién no está hablando la verdad? Son muchas, pero hoy estamos enumerando algunas de ellas. Amén. En la parte anterior, que fue la tercera parte de este estudio, estuvimos estudiando acerca de la doctrina bautista y por la palabra, por las escrituras, pudimos comprobar que no puede ser la verdadera por las cosas que están haciendo que quebrantan la palabra, amén, y la palabra no puede ser quebrantada, amén. Así que ahora vamos a conocer los testigos de Jehová para ver si ellos sí que son la verdadera religión, amén, a ver si ellos son los verdaderos. Su líder es Charles Russell. ¿Qué característica? Las características de los testigos de Jehová es: Jehová es el único Dios, no es omnipotente. Ellos creen que Dios es el único Dios, pero que no es omnipresente. Jehová es el único Dios, esa es su creencia, pero que no es omnipresente. Amén. Que Dios no puede estar en donde Él quiera a la vez, que Dios no tiene ese poder para poder hacerlo. Amén. Y la verdad es que si algo podemos saber de Dios es que lo puede todo. Amén. Jesucristo, hijo de Dios, pero no de Dios. Amén. Ellos creen que Jesucristo es hijo de Dios, pero que no es Dios, que Jesucristo no es Dios. Por las escrituras, vamos a ir comprobando lo que ellos creen y a ver si es verdad lo que ellos creen, si no quebranta las escrituras, amén. No la contradice. Vámonos al libro de Juan, capítulo 1. Dicen que Jesús es hijo de Dios, pero que no es Dios. ¿Qué nos enseñan las escrituras? Juan capítulo 1, amén. Estas escrituras corresponden el verbo hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y era Dios. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Este que vino, amén, que el mundo por él fue hecho, amén, pero que el mundo no le conoció, es Jesús. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y este es Dios que vino, amén, a través de su Hijo Jesucristo. Amén. El 12 y el 14. Más a todos los 12 y 14. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Aquí vemos que el verbo se hizo carne. Amén. El verbo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Jesucristo. Amén. Y habitó con nosotros, Jesucristo. Amén. 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Así que por las escrituras estamos comprobando que el verbo se hizo carne en Jesús. Dios estaba en Jesús. Amén. Vamos a continuar. Así que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también es Dios. Amén. Por las escrituras vamos comprobándolo. Lo que pasa es que Él, amén, se humilló como hombre. Amén. Él se humilló, vino en condición de hombre. No vino en condición de Dios, pero no dejaba de ser Dios. Pero Él no estaba usando los poderes de Dios. Aquí estoy, Dios, hago lo que quiero. No, en condición de hijo vino. Amén. Vamos a continuar. Vámonos al libro Juan 7.
38 y 39. Amén. Estas escrituras corresponden 38 y 39. Amén. ...38 y 39, amén. Ríos de agua viva, amén. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pues Jesús todavía, en esta parte de las escrituras, pues no había sido glorificado, amén. Entonces los que creyesen en él iban a recibir el Espíritu Santo. Jesús se iba, pero venía su Espíritu, amén. Vamos a continuar. Mateo 3, 16. Mateo 3, 16, 17. Estas escrituras corresponden. El bautismo de Jesús. 16, 17. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. 17. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Aquí vemos como el Señor en todo momento, amén, nos da a conocer que Jesús, amén, era su Hijo amado, amén, y que el Espíritu vino sobre él. Amén. Vamos a continuar. Vámonos ahora a 1 de Timoteo 3, 16. Primera de Timoteo 3, 16. El misterio de la piedad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Amén. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Aquí podemos comprobar por las escrituras, amén, que ese Dios, amén, que ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Aquí dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Dónde se manifestó? En Jesús en carne, amén. Justificado en el Espíritu era el que daba testimonio, era el que hablaba, amén. Visto por los ángeles, amén, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, amén. Así que por las escrituras pues podemos comprobar, amén, de que Jesucristo, amén, es Dios, amén. Jesucristo es Dios, manifestado en carne, lo dicen las escrituras. Dios fue manifestado en carne y esa carne es Jesús, amén. Así que es algo que uno no se puede inventar, es algo que está aquí por las escrituras, amén. Dios fue manifestado en carne. ¿Y quién era esa carne? Jesús. Jesús. Amén. Por tanto, Jesús es hijo, pero es Dios. Amén. Que vino en condición de hombre, eso sí, en condición de hombre. Amén. Vámonos ahora al libro de Mateo, capítulo 17, versículos 5 y 8. Versículos 5 y 8, amén. Estas escrituras corresponden la transfiguración, amén. El 5 y el 8, mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, amén. Aquí Dios reconociendo que Jesús era su Hijo amado, pero Dios manifestado en carne, Jesús, amén. 8. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Cuando ellos levantaron sus ojos, a nadie vieron sino a quién, a Jesús solo, el Verbo hecho carne. Amén. Dios manifestado en carne. A nadie más vieron. Amén. Vamos a continuar. No creen en los milagros. Amén. Los testigos de Jehová no creen en los milagros. Consideran que terminaron tras la muerte de los apóstoles. Amén. Los testigos de Jehová no creen en los milagros. Ellos consideran que terminaron tras la muerte de los apóstoles. ¿Es verdad esta teoría? Amén. Vamos a continuar. Esta teoría, esta doctrina que ellos enseñan. Marcos, vámonos al libro de Marcos, capítulo 16. Capítulo 16.
versículos 17 y 18. Amén. Aquí nos enseñan las escrituras. ¿Es verdad que los milagros terminaron con la muerte de los apóstoles? Vamos a confirmarlo por las escrituras. Lucas 17, 18. Amén. Jesús comisiona a los apóstoles. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Esta teoría de que los milagros no existen, de los testigos de Jehová, amén, queda quebrantada delante de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede contradecir. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Los que creen no fueron solo los apóstoles. Los que creen somos todos los que existimos ahora y los que seguimos existiendo, que se nos predique y creamos. Amén. Estas señales, las señales, los milagros, amén, continúan, no se terminaron, sino aquí la palabra dijera, estas señales llegarán hasta que ya los apóstoles se hayan muerto, pero dice que estas señales siguen a los que creen. Por tanto, esta teoría de que los milagros no existen, no es de Dios, amén. Esa doctrina de los testigos de Jehová no es de Dios, amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua. Amén. Sabemos que los demonios, amén. Sabemos que hay muchas personas que son usadas por el Señor y siguen echando fuera demonios. Estas señales siguen ocurriendo. Los milagros siguen ocurriendo. Amén. 18. Tomarán en la mano serpiente y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Vemos que muchas personas siguen siendo usadas por el Espíritu Santo de Dios. Muchos enfermos siguen siendo sanos. Los apóstoles hace muchos años que murieron y las señales han seguido. Por tanto, esta teoría de los testigos de Jehová no es cierta, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Si la palabra de Dios dijera lo mismo que ellos dicen, si apareciera algún versículo que dijera que las señales solo iban a ser hasta los apóstoles, sí, pero es que la palabra dice lo contrario a ello, que estas señales sigan a lo que creen, y por nuestra propia vista hemos podido presenciar muchos de nosotros muchos milagros de personas que están en un evangelio, de personas que no están en evangelio, dan testimonio y dicen que han recibido milagros del Señor. Entonces los milagros no se han terminado, por tanto, esta creencia de los testigos de Jehová no es cierta, amén, porque contradice la palabra del Señor. Vámonos ahora a 1 Corintios 12:10. Versículo 10. Amén, estas escrituras corresponden. Dones espirituales, el 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Amén. Aquí los dones repartidos, amén, no se terminaban, amén. La obra de Dios no se termina, amén. Nosotros podemos terminar ya, pero la obra continúa con los que siguen con vida, amén. Vamos a continuar. Rechazan las transfusiones de sangre. Amén. Los testigos de Jehová rechazan las transfusiones de sangre. Amén. Se escucha decir que hay familiares pues que si se están mal y se van a morir y hay que transferir sangre, ellos dan la orden de que no. Amén. Ellos son fieles a lo que ellos creen. Pero ¿qué nos dice las escrituras? Amén. Porque ellos rechazan las transfusiones de sangre. Es de Dios que rechacemos las transfusiones de sangre. Vámonos al libro de Levítico, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 10, 13 y 14. Amén. Estas escrituras corresponden. Prohibición de comer la sangre. Amén. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Amén. Esta es la prohibición de comer sangre. El Señor no prohíbe comer sangre. Amén. 13. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Amén. 14.
Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que comiere la carne será, cualquiera que comiere será cortado. Amén. Basándonos a estos versículos, amén, los testigos de Jehová, amén, se basan en Levítico 17, capítulo 10, amén, prohibición de comer la sangre. Sí, el Señor no prohíbe comer sangre, sí, es verdad, amén, pero no es lo mismo que a una persona que está perdiendo la vida, amén, se le transfiera sangre, amén. Se le transfiera sangre, amén, a través de una aguja, a través de los aparatos que usan los médicos para transferirle sangre a una persona que está perdiendo la vida, a que usted coja un plato y usted se ponga a comer sangre, a que usted coja un vaso y usted se ponga a beber sangre. Prohibición de comer la sangre, amén, no tiene nada que ver con esto, sino que los hechiceros, amén, ellos hacen sacrificio de animales o sacrificio de personas y se le comen la sangre, se le beben la sangre, y a esto es a lo que Dios se opone, que nosotros seamos hechiceros o agoceros, amén, agoreros como lo hacen ellos, amén, sino que no, amén, porque ellos lo hacen con un objetivo. ¿Para qué lo hacen? Por sacrificio al diablo, el Señor lo reprenda, amén. Pero nosotros que de nuestra sangre le demos a otra persona que se está muriendo y se les transfiera sangre para que tenga sangre en su cuerpo, amén, no estamos haciendo un sacrificio a los demonios. Esto no es un sacrificio a los demonios, esto es dándole vida a otra vida, mi vida dándole a otra vida, amén, porque se está muriendo, amén. No es sacrificio a los demonios. Pues de aquí es que de estos versículos es que es en lo que ellos se basan de no comer sangre, amén. Pero comer no debemos de comer, porque sería sacrificio a los demonios, sería sacrificar hijos, personas, animales. Esto no se hace, amén. Pero transferirla, tu vida, a otra vida que se está muriendo, amén, es distinto. No es comer, no estás sacrificando, haciendo un sacrificio a los demonios. Tú estás dándole de tu vida a otra vida que se está yendo, amén. No le estás sacrificando tu sangre a los demonios, amén. Vamos a continuar con estos versículos. Vámonos ahora a Levítico 19, versículo 26. Estas escrituras corresponden leyes de la santidad y de justicia. El 26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, amén. Aquí vemos como perfectamente el Señor, amén, nos da, amén, el entendimiento de que no se debe de comer sangre. ¿Quiénes comían sangre? Los agoreros y los adivinos. Por tanto, esta teoría de los testigos de Jehová, amén, de que no se puede transferir sangre a un familiar o a quien se te esté muriendo y lo dejan morir, porque yo he escuchado mucho testimonio de esto es real, amén, esto no es algo que uno solo invente, esto es real, y si usted habla con un testigo de Jehová, ellos se lo van a decir que es mejor dejar que esa persona parta y no transferirle su sangre. Esta teoría, esta doctrina no viene de Dios y contradice la palabra de Dios, amén, y la palabra de Dios no puede ser contradecida. Por tanto, lo que están mal son ellos, amén, porque, amén, el Señor nos dice que no comamos nada con sangre, que no comamos sangre, amén, que no seamos como los agoreros y los adivinos, amén, que le hacen sacrificio a los demonios a través de sacrificar personas, animales, amén. Entonces, amén, está mal que nosotros transfiramos sangre a una persona que se está muriendo. Es darle comida, es decirle los demonios, aquí le hacemos el sacrificio. No, se está invocando los demonios para hacer eso. No, se le está dando vida, porque en la sangre está la vida. Se le está dando vida a otra vida que se puede ir, y por una transfusión de sangre se han ido mucho, amén, necesitándola. Entonces, amén, no es lo mismo comer sangre, sacrificar personas, hacer como los agoreros y los adivinos, sacrificarle sus hijos a los demonios, sacrificarles animales a los demonios, amén, que usted transferir. Una transferencia de vida a vida es para salvar una vida, amén. Esto no tiene nada que ver con los demonios. Los demonios lo comen para saciar su apetito, para tener fuerza, para hacer todo lo que ellos hacen. Amén. Nada que ver. Por tanto, esta teoría no es de Dios, no pertenece a Dios. Amén. Esta práctica de los testigos de Jehová no pertenece a Dios, no es del Señor. Lenguas.
¿Qué creen los testigos de Jehová de las lenguas? Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 2. Lo voy a ir enumerando, son varios. Capítulo 14, versículo 2. Estas escrituras corresponden el hablar en lenguas. Amén. El versículo 2. Los testigos de Jehová no creen en las lenguas espirituales. ¿Qué nos enseña el Señor de las lenguas? Amén. El 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Amén. Aquí vemos por la palabra que el que habla en lenguas, amén, no habla a los hombres, sino a Dios. Amén. Entonces, amén, el hablar en lenguas sí que es real, sí que existe. Amén. Vamos a continuar. 14, ahora el 4 y el 5. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Las lenguas son para edificar a la iglesia, son para hablar con Dios. Amén. Estas lenguas son espirituales. El 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizares, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En todo momento se nos deja claro, amén, que las lenguas son para edificación de la iglesia, son para hablar con Dios, son para edificación de la iglesia, amén. Así que si quisiera que todos vosotros hablareis en lengua, amén. Los testigos de Jehová no creen en las lenguas, no creen en las lenguas. Las lenguas son idiomas espirituales. La lengua significa idioma, pero este idioma es espiritual, es del cielo. Amén. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación, y son para edificación. Continuamos en 1 de Corintios 14, versículo, ahora el 31. Amén. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exaltados. Amén. La iglesia, testigo de Jehová, tienen la provisión de hablar en lenguas. Amén. De hablar en un idioma espiritual. Incluso dicen, amén, dicen, porque me lo han dicho a mí misma, ya que yo he tenido mi encuentro con los testigos de Jehová y he conocido personas testigos de Jehová, dicen que esas son lenguas satánicas, amén, satanizándolo todo, amén, porque bien es verdad que los demonios también hablan unas lenguas extrañas, amén, el Señor los reprenda porque eso es cierto, es real, pero la iglesia que se mantiene firme en el Señor, amén, la iglesia que le cree a Dios, habla lenguas espirituales, que significa idioma espiritual, porque las lenguas son idiomas, amén, pero hay una lengua que es del cielo, que si no se te da, tú no la tienes. Amén. Y esto es distinto. Vámonos ahora a profecía. ¿Qué creen los testigos de Jehová de la profecía? Amén. Pues no creen en las profecías. Ellos no creen. Vámonos, 1 de Corintios. No, perdón, las profecías ya. A ver. He cometido un pequeño error aquí. Estaba en las lenguas que vale, me he confundido de versículos. Primera de Corintios estábamos con las lenguas. Me faltó el 26. Me faltó el 26 y el 27. Y leí el otro de la profecía, no era ese. Ahora lo haré de nuevo. Voy a hacer los dos que corresponden a las lenguas, 26 y 27. Amén. ¿Qué hay pues, hermano, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Amén. Aquí vemos como el Señor nos sigue soltando que todo lo que se haga para la iglesia es para edificación y las lenguas no desaparecen. Amén. 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno intérprete. Amén. Aquí vemos como las lenguas están vigentes, siguen vigentes en la iglesia, aunque esto no significa, amén, que existan, amén, demonios, amén, que hablen en un idioma, una lengua extraña, y es una lengua demoníaca, pero hay lenguas espirituales y no son demoníacas. Y no podemos decir a todo el que está hablando un idioma, amén,
una lengua espiritual que es demoníaca sin saberlo. Amén. Tiene el Señor que confirmarnos, esta lengua es demoníaca, esta lengua es extraña. Amén. No es de Dios. Amén. Tiene Dios que confirmarlo, no usted decir directamente esas lenguas son demoníacas. Amén. Porque toda blasfemia le será perdonada a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, y por el Espíritu se habla en lengua. Amén. Vamos a continuar. Ahora sí, profecías, que leí unos versículos que no correspondían. Profecía, 1 Corintios 14, versículo 3, 4 y 5. Esto es de las profecías, el 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exaltación de la iglesia. Amén. Como os dije antes. Amén. El 4 y el 5. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Ellos no creen en las profecías, pero las profecías siguen vigentes. Amén. 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en las lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora sí, el 31 corresponde a estas escrituras, el 14, 1 Corintios 14 al 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exaltados. Amén. Pues ellos no creen en la profecía, y aquí vemos como la iglesia sí que profetiza. Amén. Por supuesto, no toda la profecía viene de Dios. Amén. Por las escrituras podemos comprobar cuando alguien está hablando una profecía de parte de Dios y cuando no. Amén. Pero la profecía sí que siguen vigentes. Amén. Ahora, ¿qué creen los testigos de Jehová de los dones? Pues no creen en los dones. 1 Corintios 12, desde el 1 al 10. Aquí el Señor no habla de los dones espirituales. Amén. Desde el 1 hasta el 10. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevados como os lleva a los ídolos mudos. 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Aquí vemos como sí que hay diversidad de dones, pero ellos lo niegan. Los dones no existen para los testigos de Jehová. Amén. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas y en todo es el mismo Dios operando. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. A otro era hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Amén. Aquí vemos como los dones sí que siguen vigentes en la iglesia. Amén. Por tanto, esta teoría que tienen los testigos de Jehová de que los dones no siguen vigentes queda falsa. Queda falsa delante de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Amén. Vámonos ahora al libro de Romanos, capítulo 11, 29. Versículo 29. Amén. Estas escrituras corresponden la restauración de Israel, el 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Así que los dones son irrevocables. Amén. Esta teoría de los testigos de Jehová de que los dones no son vigentes, no continúan, es falsa. Delante de la palabra de Dios queda contradecida. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Sí que existen los dones, sí que siguen existiendo. Amén. Hasta que la iglesia se vaya van a seguir existiendo. Vámonos ahora a 1 Corintios 1, versículos desde el 5 hasta el 7. Estas escrituras corresponden
Acción de gracia por dones espirituales. Amén. 5 hasta el 7. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia. Amén. Ya veis los dones vigentes, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Amén. Los dones vigentes. Amén. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 8. El cual también os confirmará hasta el fin. Amén. Es hasta el 7. Hasta el 7. Amén. Voy a hacer énfasis nuevamente en el 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya veis como los dones sí que son vigentes. Esta teoría de los testigos de Jehová queda falsa delante de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Los dones siguen vigentes. Amén. Ahora vámonos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 39. Estas escrituras corresponden primer discurso de Pedro. Amén. El 38 y el 39. Pedro les dijo: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don para recibirse. Amén. Los dones vigentes. 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestro hijo y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro llamare. Amén. La promesa es para todo. Amén. Los que estaban cerca, los que estaban lejos. Para todo en cuanto el Señor llamare. Amén. Entonces, por la palabra de Dios, amén, que no pueden ser quebrantadas, nos damos cuenta, amén, que nuestra fe no puede estar puesta en la doctrina de los testigos de Jehová, que nuestro líder no puede ser Charles Russell, amén, que sus creencias contradicen la palabra de Dios y la palabra de Dios no se puede contradecir, por tanto nuestra fe no puede estar puesta en los testigos de Jehová, en el líder Charles Russell, amén, y por las escrituras lo hemos demostrado y dejando demostrado esto, amén, damos por terminado lo que es la parte de la fe de los testigos de Jehová, de que esta no es la verdadera religión. Amén. Nuestra fe no tiene que estar puesta en los testigos de Jehová. Ahora volvemos con la quinta parte de este estudio, que conoceremos la doctrina de los mormones. Nada, venga hasta ahora.